Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, alumbre nuestro entendimiento, Señor. Padre, que no haya distracción, que nuestra mente esté alerta, que esté aquí y ahora, Señor, para que sea alumbrando nuestro entendimiento con ella. Pedimos también que sea revelada a cada uno de nosotros, para que podamos aplicarla cada día, Señor, para aplicarla cada día y llegar a esa vida plena a la cual nos has llamado, a una vida de fe, donde no vivimos por vista, sino por lo que dice tu palabra y tus promesas. En Cristo Jesús, amén. Familia, entonces estamos hablando sobre la oración, la relación con Dios de cada uno, y continuamos con la prédica que venimos hablando hace algunos domingos, ¿qué debemos tener en cuenta al orar? ¿Qué debemos tener en cuenta al orar? Y vamos a recordar lo que hemos hablado sobre ese tema. ¿Qué debemos de tener en cuenta al orar? Recuerda que las prédicas de los domingos anteriores, usted ingresa a www.evangeliolagracia.com y ahí encuentra las prédicas para volverlas a escuchar o compartirla con la familia y los amigos. ¿Qué hemos compartido? Lo primero que compartimos es que la oración que cada uno hacemos va dirigida a nuestro Padre. En Hebreos capítulo 12, versículo 9, dice que la oración es solo a nuestro Padre, el Padre de los Espíritus. Tenemos un Padre terrenal, natural, los padres naturales, terrenales, pero dice que tenemos el Padre celestial, que es el Padre de nuestros espíritus. A Él solo en la oración. Esa oración compartimos que es íntima, que es algo entre Dios y usted y Dios. Tercero, vimos que esa oración, hablar con Dios, siempre debe ser con un corazón humilde, necesitados de Dios. Un corazón humilde, necesitados de Dios. Debemos de orar con fe, es decir, conforme a la palabra. Por eso cada día debemos de leerla. A propósito, en la comunidad La Gracia de Dios, en avisos, la comunidad La Gracia de Dios, en avisos, estamos colocando al inicio del día, 5 de la mañana, la meditación del día nueva, sobre un tema, por ejemplo, la fe. Al mediodía, a las 12, colocamos otra meditación sobre la fe. Y sobre las 9 de la noche, entre 8:30 y 9 de la noche, colocamos otra meditación sobre la fe. Esto es porque la palabra es la que hace en nosotros, y a medida que la leemos cada día es lo que va a alimentar nuestra alma. Y de esta manera vamos a comenzar a hablar con Dios con fe, conforme a la palabra, porque Dios dijo. Entonces le animamos a que lea la meditación o la escuche en la mañana, al mediodía y en la noche. Las tres son diferentes sobre el mismo tema. Entonces le animamos a que lo haga, así como alimenta el cuerpo, alimentar el alma y descansar en Dios al hablar con Él en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso es la gracia, relación personal con Dios. Cuarto, vimos que hemos de acercarnos a Dios con confianza. Con confianza, no con temor ni miedo. Dios es tu papá, vive en tu interior y te escucha, te ama. Te llamó para que hables con Él, porque Él te llamó a revelarse a tu vida. Hice esto hace 8 días, vimos dar gracias en todo. Dar gracias en todo, ser agradecidos, solo es posible al hacerlo por fe, no por vista, sino en una palabra, sabiendo la verdad. El fundamento que es Jesucristo el Señor.
porque decíamos que es la voluntad de Él. O sea, Dios, es su voluntad es que seamos agradecidos en todo. Todas esas prédicas están en la página www.evangeliodelagracia.com. Es lo que hemos de tener nosotros en cuenta al hablar con Dios. Hoy vamos a compartir dos cosas. Cuando hablamos con Dios, lo hacemos no para que lo vea la familia o los amigos, sí, o las personas. Véase, una persona tan piadosa como habla con Dios. O sea, el motivo de la oración no es que nos vean. Y lo segundo que vamos a ver es no usar vanas repeticiones. Y vamos a aclarar qué significa no usar vanas repeticiones. Entonces vamos a ver dos cosas. Una, no oramos para que nos vean. Y dos, no, cuando lo hacemos, no usar vanas repeticiones. Para eso, los dos temas que vamos a ver están en Mateo capítulo 6, cuando Jesús habló sobre la oración. Mateo capítulo 6. Usted lo apunta y en su casa lee el capítulo. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a volver a leer. Está hablando Jesús. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando Jesús hace una advertencia y dice algo fuerte, que dice, mire, usted no debe hacer una oración, dice, no como el hipócrita. ¿Qué es el hipócrita? El hipócrita es la persona que en la parte exterior muestra algo, pero en su interior es totalmente diferente. En el contexto que está hablando Jesús, en el exterior muestra algo, es decir, que habla en voz alta, que le habla a Dios, y por eso Jesús dice, se van y oran de pie en la sinagoga, en las esquinas, para que los vean. Pero ¿cómo está el interior de él, que es el corazón? El corazón, que es el alma. ¿Cómo está el alma de la persona? ¿Cómo está el alma de la persona? Entonces nosotros cuando oremos, en las prédicas que vimos, una es que la oración debe ser íntima. Íntima es Dios con usted y usted con Dios. Esa relación personal. Esto que está hablando Jesús es de la oración personal con Dios. Recuerda que hay una oración que hacemos familiar, los alimentos, usted va a salir a pasear, o la que hacemos antes de iniciar un estudio bíblico, o aquí en la congregación, es una oración grupal. Pero lo que está hablando Jesús es de la oración personal. Porque recuerda que Jesús habló de lo que venía cuando Él resucitara. ¿Y qué era lo que venía cuando Él resucitara? El pacto de gracia, donde Dios vive en tu interior y te llama a una relación personal con Él. En esa relación está el hablar. Entonces el hipócrita es que se coloca en la época, se refería, esa palabra viene sobre las personas, los actores de teatro de esa época, que se colocaban máscaras y tomaban otras personalidades. Entonces, eso se refería. Entonces dice, mire, usted no debe ser hipócrita. ¿Y por qué? Porque con Dios, como la relación es con Dios y no con los hombres, pues Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce tu corazón, tu alma, la intención. En el versículo dice, de cierto os digo que ya tienen recompensa. ¿Cuál es la recompensa de la persona que ora para que lo vean y pensando en los demás? Pues tiene el aplauso del hombre. Tiene el concepto humano que se mueve por lo que se ve. El concepto humano que se mueve por lo que se ve. Pero Dios
no se mueve en lo que se ve, sino en lo que no se ve, en el interior nuestro. Entonces, la manera de llegar a la oración es siendo necesitados, que ya lo vimos, humildes, que necesitamos a Dios siempre, no importa cómo estemos ni la situación de nuestra vida, siempre, cada día necesitamos a Dios. Y aquí es muy importante porque en la parte natural nosotros comenzamos a dividir y fragmentar y segmentar. Usted necesita más de Dios, usted necesita un medio a Dios, usted sí necesita mucho a Dios. Y llega otro y dice, no, ya no lo necesito, yo no lo necesito. Entonces yo ya no oro, no leo, no me congrego, yo ya me sé toda la Biblia. Esos conceptos son naturales. No importa la situación que se encuentre, tanto lo natural como el interior suyo, cada día nos acercamos a Dios necesitados de Él, no altivos, no orgullosos, ni mucho menos para que nos vean. Entonces, en ese contexto, Jesús habló sobre una parábola, porque al hombre le gusta que sea admirado y que otros lo vean y que digan que es muy piadoso, religioso. Eso no es el pacto de gracia. La gracia, lo importante es tu interior, que al final del día se va a notar. En los días y en las semanas, en el tiempo, el interior se va a notar. Entonces, sobre el tema, Jesús tocó una parábola sobre esa oración. Y esa parábola es la parábola del fariseo y del publicano. Entonces Jesús tocó una parábola para enseñarnos sobre esa oración que es altiva, de orgullo, una oración para que los demás vean, ¿sí? Que las otras personas vean, y no es con ese deseo de la necesidad de Dios. Entonces esa parábola está en Lucas capítulo 18, del versículo 10 en adelante. Lucas capítulo 18 del 10 en adelante. Y la parábola es que dos hombres suben al templo a orar. Y los dos hombres que suben al templo a orar, uno es fariseo y el otro es publicano. Uno es fariseo y el otro es publicano. Entonces vamos a aclarar, el fariseo era una secta de los judíos, en los cuales ellos eran muy fundamentales en la ley y eran muy estrictos, y ellos pensaban que cumplían la ley y ellos exigían a los otros que la cumplieran. Entonces cuando leemos la historia de Saulo de Tarso, él dice que él era fariseo de fariseos. Significa que en esa secta que había, él sobresalía entre los fariseos. Él era celoso de la ley y hacía que los otros la cumplieran, todos los ritos y todas las cosas, adicional a las doctrinas del hombre que habían añadido el fariseo. Entonces el fariseo era una persona que se enfocaba en lo exterior, ¿sí? En lo externo, y la ley lo hacía que los otros lo cumplieran. ¿Quién era el publicano? Pues el publicano en esa época era la persona que recaudaba impuestos. Entonces habían romanos y habían judíos, pero habían judíos que se dedicaban a recaudar impuestos. Y el pueblo no quería a los judíos que se dedicaban a recaudar impuestos, porque aparte de que estaban al servicio del imperio romano, ellos recogían impuestos, pero a veces exigían más. Entonces los veían como personas no gratas, porque como que quedaban con dinero que no les correspondía a ellos. En esos publicanos, Jesús envió un mensaje cuando escogió a los 12. Mateo era publicano. Cuando Jesús fue y lo llamó, estaba en su mesa recogiendo el impuesto, y Jesús llama a Mateo. Y a Jesús le decía al pueblo: ¿usted por qué anda con publicanos? Porque el pueblo no lo querían, porque era una persona que era mal vista. Adicional, en otro pasaje vemos que un señor que se llamaba Zaqueo, desde un árbol, Jesús le dice: Zaqueo, baja, desciende, vaya a su casa, prepáreme la cena para mí y los que nos acompañan, porque hoy cenaremos en tu casa. Zaqueo, ¿quién era? Jefe de publicanos.
Entonces, los publicanos eran las personas que se dedicaban a recaudar impuestos y nadie los quería. Entonces estaba el fariseo, que era una persona religiosa y que hacía que los otros cumplieran la ley, y el publicano, que era mal visto. Entonces los dos llegan a orar al templo. Entonces en la parábola que cuenta Jesús. Entonces vamos a leer Lucas 18 del 11 al 12, cómo ora el fariseo. Lucas 18, versículo 11 y 12. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa oración está basada en él. Y uno dice, pero el versículo dice, Dios, te doy gracias. Uno dice, va orientada a Dios. Pero antes de que dice Dios, te doy gracias, dice el versículo, oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Y él mismo se alardeaba y se jactaba de cómo él vivía. Y él se comparaba con los otros. Y al lado tenía el publicano y dice, siquiera yo no soy como ese publicano. No soy. Y él le muestra en la oración a Dios todo lo que hace. Es una oración que es altiva, es una oración que depende de lo que hace el hombre y es una oración para que los otros lo vean. En el nuevo pacto de gracia lo que muestra a Dios es de que esa oración es íntima, que Dios ve tu corazón y que lo que le importa a Dios ya en el nuevo pacto fue lo que Él hizo, no lo que hace el hombre. Este fariseo pues estaba en la ley y se jactaba de que él la cumplía cuando no lo podía hacer, pero él pensaba que lo hacía, y se jactaba que él ayunaba y cumplía con los diezmos, que era por él, y no reconocía que era Dios, que si él estaba viviendo de una manera diferente a las otras personas, era Dios, pero él pensaba que era por su capacidad, Entonces, ¿cómo llegaba el fariseo y lo que dice Dios, que no hemos de llegar a Dios altivos, orgullosos o para que otras personas nos vean? El cómo ora, mire, a toda hora yo lo veo que ora. No, la oración debe ser íntima, como lo vimos los domingos anteriores. Siguiendo en la parábola, Lucas capítulo 18, versículo 13. Lucas capítulo 18, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Recuerda que el publicano, esta parábola es antes de que Jesús resucite y venza. Entonces por eso él mira al cielo, la presencia de Dios que está afuera, y habla de que él se siente pecador. Ahora la oración es de humildad, reconocemos a Dios, Él quitó el pecado, pero para nosotros ahora vivir, como dice Romanos 6:14, para que los deseos engañosos no se enseñoreen en nosotros, necesitamos estar bajo la gracia, es decir, necesitamos de Dios cada día. Necesitamos hablar con Él, Él vive en tu interior. Entonces el publicano, ¿qué es lo que está demostrando? Una necesidad de Dios. ¿Qué mostraba el fariseo? Que él con su comportamiento y sus acciones y sus obras religiosas, pues como que podía vivir sin necesidad de Dios. La oración lo que nos lleva es a mostrarnos que somos necesitados de Él. Somos necesitados de Dios. Al seguir en Lucas capítulo 18 versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces,
¿Quién llegó justificado? Dice la parábola de Jesús, pues el publicano que mostró su necesidad de Dios y no habló de ningún rito, ninguna ceremonia, absolutamente nada. El fariseo se jactó de lo que él hacía. Ahora, a veces, de pronto lo estamos haciendo, nos acercamos a Dios a hablar con Él por lo que hacemos nosotros. Y vimos en las prédicas anteriores que te puedes acercar confiadamente en Dios, no por lo que haces. Y oramos que eso sea claro en nuestro entendimiento. Porque cuando pensamos que nos acercamos a Dios por lo que hacemos, estamos en grave peligro. Porque si ante una falta o una falla, lo primero que hacemos es dejar de orar. Porque ¿cómo estoy comportándome? El mensaje es no, es que la oración no es por lo que usted hace. La oración es por lo que Él hizo. Nosotros ya vivimos en el pacto de gracia y Él abrió el camino. Él vive en ti y usted puede hablar con Él todos los días. Entonces la oración es una oración de necesidad. Usted está reinando en vida. Usted está reinando en vida, una vida plena de gozo y paz. Cuando llegues a ese punto, igual necesitas a Dios. Eres igual de necesitado cuando el primer día que Dios te llamó y usted se sentía mal y los deseos engañosos te afectaban. Los deseos engañosos enredados en ellos, la envidia, la avaricia, la idolatría, la hechicería, la adivinación. Estando en todo eso, éramos igual de necesitados, o la persona es igual de necesitada al día en que llegue a reinar en vida. Es igual de necesitados, que es el engaño de la mente y de el alma, de la voluntad. Como llegamos a ese punto, pensamos que lo hicimos por nosotros y que puedo bajar la guardia y que ya no necesito esa relación tan fuerte con Dios porque ya estoy bien. Es un error. Cuando Dios te llama a hablar con Él, una relación con Él. Nosotros hablamos y Él nos habla a través de la palabra. Ya no hay ritos, no hay penitencia, no tienes que ayunar. En la parábola, Jesús habla que el fariseo ayunaba 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque el fariseo era judío y estaba bajo la ley. Pero nosotros estamos bajo la gracia. ¿Qué sí necesitamos? Una relación fuerte con Dios. Cuando alguien te diga, venga, ¿y qué es la gracia? Pues la gracia es una relación personal con Dios, donde Dios te va a mostrar lo que Él hizo. Y como Él hizo, usted vive por fe. ¿Y qué necesitamos hacer? Una relación fuerte con Dios, personal. Por eso desde hace 3 semanas iniciamos a enviar meditación en la mañana, al mediodía y en la noche. Familia, estoy orando para escuchar testimonios en diciembre, si estamos por acá. En junio del otro año, si Dios nos tiene por acá. De testimonios de personas que digan, mire, yo empecé a leer la meditación en la mañana y hablar con Dios en la mañana. Al mediodía, cansado, con problemas del trabajo de por la mañana, comencé a contarle a Dios al mediodía de los problemas, de la fatiga laboral, de la fatiga en el hogar. Y leí la palabra. Y en la noche me acostaba como si nada. Ahora, en la noche comencé a leer la palabra. Y comencé a darle gracias a Dios en la noche, independiente de. Y eso no lo hice una vez ni 2 veces, sino que se volvió un hábito. Todos los días, todos los días, todos los días. Me cuentas en 6 meses. Cuenta el cuerpo de Cristo en 1 año. Y no te digo cómo vas a estar en 10 años. Que Dios nos tenga por acá. Eso es gracia. Sin ritos, sin penitencias, sin sacrificios, sin ir a lugares donde Dios te escucha más. Eso es doctrina de hombre. Dios vive en ti y te escucha en el lugar que estés, a la hora que estés, como estés. ¿Qué debemos de orar unos por otros en el cuerpo de Cristo, entre amigos y familia?
animarnos, exhortarnos a leer la palabra y hablar con Él, en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Por qué? Porque, familia, estamos viviendo el tiempo de la formación del último imperio. Pies de barro, pies de hierro. Un mundo dividido, que ni el hierro ni el barro tienen como fundamento la palabra de Dios. ¿Cuál es tu fundamento? Jesucristo el Señor. Dios te llamó para eso. Y en ese fundamento es una relación con Él sin ningún rito, ni sacrificio, ni penitencia de parte nuestra hacia Él. No te vas a acercar porque le ayudé a alguien Dios. Entonces, Señor, yo le ayudé y se lo saco en cara a Dios algo. No, Él lo hizo. Y si tu vida está mostrando la bondad de Dios, la misericordia de Dios, es porque Dios está haciendo en tu vida. Pero no es por nuestra capacidad, porque entonces, ¿para qué Cristo vino, tomó cuerpo? ¿Para qué venció? Nosotros reposamos en la verdad que Él venció y nos llamó a eso. Para eso es necesaria la relación. Si nosotros no tenemos esa relación, familia, es normal, lo lógico, lo que va a suceder es que vamos a ir como las olas, de un lado para otro. Porque lo que cada día viene es más fuerte. Lo malo le dirán bueno, y usted va a terminar diciendo a lo malo bueno y no se dio cuenta a qué horas. Y va a entrar a una sociedad que usted acepta todo y no sabe a qué hora es, a qué horas hizo eso. ¿Por qué? Porque quien te afirma en el principio del reino es Dios que vive en ti, no nosotros. Quien te afirma y te muestra la verdad es Dios, quien te revela y alumbra el entendimiento. Ya la palabra está en ti, ya Dios venció. Lo que hace Dios es mostrarte que eres santo, limpio y perfecto, y que es posible una vida donde el mal no se enseñoree de nosotros, que no se enseñoree de ti. Entonces, esa persona que ora para que los demás lo vean, ora para que en la casa la esposa vea que sí ora, para que la mujer ora para que el esposo vea ya cómo ora tanto, o los hijos cómo oran para que el papá vea hoy como usted ora. No, es una relación íntima, recuerda. Entonces esa oración así es una oración de ego porque las personas lo ven, ya usted tiene la paga, que es el aplauso del hombre, no más. Pero Dios lo que quiere y mira es tu corazón. Vamos a Isaías 29:13, que Jesús, hablando de la oración, también hizo referencia a esta profecía que encontramos en el libro de Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Este pueblo se acerca a mí con su boca. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. Pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Jesús hizo referencia a este profeta que está en Isaías, a esta profecía. ¿Por qué? Porque de labios, de posturas que yo me inclino, yo me arrodillo y yo me paro y yo levanto las manos y yo las coloco así y yo me acongojo. Todo eso que se ve, el hombre lo nota, pero Dios dice, mire, usted puede hacer todo eso, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Altivo ante Dios. Entonces dice, el corazón está lejos de mí, es decir, que es un corazón, un alma a la cual le hace reclamos a Dios, y la prédica que vimos hace 8 días de ser agradecidos en todo no está. ¿Dios qué quiere? Dios mira y quiere tu corazón, un alma rendida a Él. Ser agradecidos en todo es la voluntad de Él, entonces nosotros debemos de hacerlo y no caer en el engaño de lo externo, del exterior, ¿no? En su casa, de pronto sus hijos nunca lo ven a orar a usted. Lo ve en la oración general, pero usted nunca lo ve el hijo que está orando. Pero el hijo sí va a notar cómo lo tratas.
Oiga, mi papá nunca me grita. Oiga, mi papá nunca me dice una palabra obscena. Oiga, mi papá nunca me trata con palabras que me desprecien, que me hagan sentir mal. Oiga, ¿por qué será? Porque el padre tiene un tiempo con Dios, igual refiriéndonos a la madre, a solas, que el hijo no se da cuenta. Igual el esposo con la esposa nunca ve que el esposo ora, pero el esposo la trata como vaso más frágil. Y no importa cómo sea ella, el esposo la ama. Como Cristo amó la iglesia. El esposo da la vida por la esposa. ¿Cómo es posible eso? Porque el esposo está pasando un tiempo a solas, que nadie lo ve con un corazón rendido ante Dios, diciéndole: lo necesito, Señor, para poder salir. ¿Y cómo vamos a estar en el hogar? ¿Cómo afrontar las situaciones sin gritos, sin ofensas, sin maltratarnos? Tiempo a solas, cada persona del hogar con Dios. A solas. No necesitan vernos, porque a veces lo hacemos que se note la oración en el hogar o con los amigos, la familia. No, pues que tan religioso, tan piadoso. No, ese no es el propósito. Dios dice que ves el corazón. Cuando, hablando del interior, está la historia cuando el profeta fue a la familia a escoger el reemplazo de Saúl. Y el profeta vio lo mejor. Y Dios le recordó al profeta: profeta, recuerde que yo no veo nada externo, yo veo el interior. Y Dios está viendo tu interior, que es que ha colocado, que Él vive en ti y que tienes una cantidad de dones y talentos, que te tiene con un propósito aquí en la tierra maravillosa. No importa cómo hayas vivido, no importa lo que hayas hecho, Dios te llamó para que usted se dé cuenta que con Él eres más que vencedor. Para que te des cuenta que hablando con Él todos los días y al leer su palabra todos los días, tu alma va a estar en descanso, en reposo, en tranquilidad, sin angustias, sin preocupación. Porque cada vez que llegue la angustia y la preocupación, la palabra dice que usted debe echarla en oración, y usted comienza a hacerlo como hablamos en las prédicas anteriores, en una parte íntima, a solas. Entonces, familia, ¿qué debemos de hacer como congregación, que somos el cuerpo de Cristo, y compartirle a los amigos y la familia qué es la gracia? La gracia es una relación libre con Dios. Vive en ti, entonces usted le cuenta al familiar: vea, Dios vive en usted. Hable con Él cuando usted quiera, como quiera, donde quiera. Él le escucha. No es por lo que usted hace. Tranquilo, Dios te ama y ve tu interior, que lo necesitamos. Entonces, esa es la primera parte. Lo segundo que vamos a ver es no usar vanas repeticiones. Entonces, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo capítulo 6, versículo 7, Jesús dice: y orando, otra vez habla de oración, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vamos a repetirlo. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vamos a hacer un alto. Y dice: no se van a repeticiones. Pero vimos que la oración dice que hemos de pedir una y otra vez. Y Jesús habló una parábola de la viuda y el juez. Y la viuda iba y le pedía lo mismo al juez todos los días. Y entonces, ¿por qué dice que no use vanas repeticiones si en la otra parábola está hablando de que hay que repetir la petición? La clave está antes de lo que dice repeticiones. Antes de lo que dice repeticiones, ¿qué dice? Vanas. Vanas.
¿Qué es algo vano? Algo hueco, algo sin valor, algo superficial. Antes de continuar con lo de vanas repeticiones, el versículo dice, como los gentiles. Entonces, coloquémonos en ese momento de la historia, como si nosotros estuviéramos Jesús ahí hablando, Jesús hablando con la gente. Imagínese, usted está sentado y Jesús está ahí hablando. Y Jesús está diciendo, usted cuando ore no use vanas repeticiones como los gentiles. O sea que los gentiles usaban vanas repeticiones. Lo que está diciendo Jesús es, los gentiles usan vanas repeticiones. Pero el gentil le oraba a Dios. ¿Quién era el gentil? ¿Por qué Jesús habla de los gentiles? Entonces, cuando usted lea la Biblia y encuentre la palabra gentil, se refiere a todas las personas que estaban en la tierra en ese momento que no pertenecían al pueblo de Israel. Es decir, los griegos eran gentiles, los romanos eran gentiles, los egipcios eran gentiles, nuestros antepasados acá, gentiles. Recuerda, en ese momento Jesús no ha resucitado. Jesús está en su ministerio terrenal y Él le dice, no sea como los gentiles. Antes de que Jesús resucite, está Israel, el pueblo de Dios, que también se identifica como circuncidados, porque todo niño a los 8 días lo circuncidaban. Entonces, o lo circuncidan a los judíos. Entonces, el pueblo de Israel o los circuncidados. Y el resto de naciones gentiles o incircuncidados. Entonces usted lee incircunciso o gentil, se refiere a alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Y ellos, o en la India, o en Grecia, o en Roma, o acá, o en la China, pues todos esos pueblos, esas personas que vivían en esos pueblos en esa época, tenían ídolos. Dioses con D pequeña, ídolos, dioses con D pequeña, todas las naciones. Entonces, cuando Jesús llegó a hablar de orar, dice, mire, allá ellos hacen son no oraciones porque usan vanas repeticiones, refiriéndose a los griegos en Grecia, a Roma, a los egipcios, al resto de personas que tenían sus ídolos. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ya teniendo claro que es gentil y que es el pueblo de Israel. Valga la aclaración, en la página dice unas meditaciones y prédicas de los dos pueblos hizo uno solo. Ahora, cuando Él resucitó, ya no hay gentiles ni hay pueblo de Dios, porque el gentil no era pueblo de Dios, el incircunciso no era pueblo de Dios, era solo Israel. Cuando Jesús resucita, hay un solo pueblo. Todos los escogidos, no importa la nación, pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos de la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. Entonces ahora Dios tiene un solo pueblo, todos los escogidos en todas las naciones, por lo que Él hizo. Antes de que Él resucitara, estaba el pueblo de Israel con los que, al que le dio la ley, y solo con ellos se relacionaba. El resto de personas de los otros pueblos, gentiles o incircuncisos, no sabían de Dios. O sea, ellos no le oraban a Dios. ¿A quién le pedían ellos? A sus ídolos, a sus dioses con D pequeña. Entonces ellos lo que tenían eran frases. Los que tenían eran frases organizadas que repetían continuamente. O sea, unas frases que no decían nada de su necesidad o de cómo se sentía la persona. No hablaban de la necesidad, de lo más íntimo de la persona. Imagina, cada persona somos diferentes. Cada uno somos diferentes y somos diferentes en todo.
con diferentes necesidades y circunstancias. Y cada necesidad y circunstancias van cambiando de día en día. Una era su necesidad ayer y su circunstancia ayer. Hoy usted puede tener otra necesidad y otra circunstancia, y el de al lado tiene otra necesidad y otra circunstancia, y el de al lado otra necesidad y otra circunstancia. Imagínese eso, colocar una oración que encierre todas esas necesidades en una sola. No hay. Que exprese lo que usted siente, no lo hay. Entonces, ¿qué tenían las otras naciones? Eran unos rezos prefabricados, unas oraciones que repetían al lado de ritos y ceremonias a sus ídolos. Eso es lo que ellos tenían. No expresaban lo más profundo de ellos. Entonces Jesús lo que le está diciendo a ellos es: mire, usted no use vanas repeticiones. ¿Por qué vano? Porque lo que hacía el pueblo, las otras naciones, a sus ídolos, era repetir frases sin que lo sintiera. ¿Y por qué lo repite? Porque ahí está y me lo enseñaron. ¿Y usted por qué dice eso? No, ahí me enseñaron eso y es ese Dios para ver si Él puede hacer algo. Dios con D pequeña, ídolos. Entonces repetían esas frases que le enseñaban en sus pueblos. Por eso es vano, porque no tiene lo que la persona no expresaba, lo que sentía, lo que necesitaba, no lo expresaba. Por eso es vano, vacío. La persona vacío, repetía y repetida sin sentido. Eso es lo que está diciendo Jesús. No use vanas repeticiones como los gentiles. Aclarar eso, ¿por qué? Porque en la parábola del juez injusto dice, pero es que Dios dice que hay la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la viuda repetía lo mismo. ¿Qué repetía la viuda? La necesidad de ella. Algo personal, que era diferente al del vecino y al del otro vecino. Era una necesidad, una situación que tenía ella, que le apremiaba a ella, y ella iba donde el juez: juez, tengo este problema. Al otro día: juez, tengo este problema. Y entonces el juez le contaba el mismo problema, pero es que el problema es una repetición, sí, pero no es vana, porque es algo sentido de ella, era real de ella, no era vano, no era algo hueco, no era algo que no existiera. Entonces sí repetía, pero no era vana. Entonces ella llegaba a donde el juez y le decía el problema, el mismo. Entonces el juez dijo: uy, no, esta mujer me va a agotar la paciencia. No le tengo miedo a nadie, pero para que no me agote y no quiero volverla a ver, le soluciona el problema. Esa es la diferencia entre vanas repeticiones y usted presentarle a Dios su necesidad todos los días. Porque cuando usted le presenta su necesidad y su situación desde el alma, usted está derramando su alma a Dios. Porque una persona puede tener una dificultad con un hijo, pero la otra persona tiene la bendición de que sus hijos bien, no le traen problemas, no le traen dificultades. Pero esa persona que los hijos no le traen problemas ni dificultades, puede tener una situación de una enfermedad. Pero acá la otra persona está bien de salud, pero ¿qué problema tiene él? Con los hijos, con los hijos. Entonces la oración de la persona que tiene que sus hijos bien, pues le da gracias, y la oración de la petición repetitiva va a ser sobre la salud. Acá la petición va a ser sobre sus hijos. Entonces esa repetición es sobre necesidades que cada uno tenemos y debemos de hacerlas. Debemos de hacerla porque dice la parábola de la viuda y el juez injusto, dice: si el juez que siendo injusto hizo eso, ¿qué no hará nuestro Padre? ¿Qué no hará tu Padre con los escogidos que claman a Él día y noche? Pronto le responderá. Un ejemplo de oración, que hay varias en la Biblia sobre esa oración íntima de su necesidad específica, la encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1.
Primera de Samuel capítulo 1. En Primera de Samuel capítulo 1 encontramos la historia, apúntelo ahí, usted lo lee todo, Primera de Samuel capítulo 1, encontramos la historia del Cana y sus dos mujeres. El Cana tenía una mujer que se llamaba Ana y otra que se llama Penina. Penina podía tener hijos, tenía hijos del Cana, pero Ana, su otra mujer, era estéril, no podía tener hijos. Entonces Penina, ¿cómo trataba a Ana? Mal. ¿Y Ana cómo se sentía? Mal. Entonces Ana, como era estéril y no podía tener hijos, y Penina le sacaba en cara todo eso, pues estaba triste, mantenía triste, no comía, y el esposo le decía: pero venga, Elcana, ¿usted por qué llora? ¿Por qué no come? Le decía el esposo: ¿usted por qué hace eso? Entonces, ¿no seré yo mejor que 10 hijos? Le decía Elcana. Pues usted me tiene a mí, yo la amo, ¿no es mejor eso que 10 hijos? Pero entonces una mujer, solo una mujer sabe qué es poder dar a un hijo. El hombre no entiende eso. Una mujer sí tiene algo que es dar un hijo. Entonces Ana, esa era la dificultad. Entonces la situación de Penina era que no podía tener hijos. No, ella tenía otras situaciones. La de Ana era que no podía, que era estéril. Y ella mantenía afligida y triste. Entonces, ¿qué situación tenemos hoy? Que nos aflige y nos coloca tristes. Es lo que tienes que contarle a Dios. Y la situación que aflige y que coloca triste a alguien, cada persona es diferente. Cada persona es diferente. ¿Cuál es la angustia, la incertidumbre? En cada uno es diferente. ¿Qué es? Sí debemos de repetir, pero con lo profundo de tu alma. No una proforma, no, es cada uno. Hasta que Dios responda. 10 años orando. 20 años, mientras estemos en la tierra, algún día. Mientras tanto Dios te da paz, te da gozo. La fe se fortalece esperando esa respuesta. Dios no miente. Entonces, cuando vemos la historia, ya conociendo la necesidad que tenía Ana y el problema en el hogar y cómo se sentía, se van cada año y van al templo a hacer los rituales. Y estando en el templo, vamos a Primera de Samuel. Ana, esta es Ana. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana, estéril. Penina encima todos los días burlándose y haciéndola sentir mal. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 11. E hizo voto, o sea, le hizo una promesa a Dios. Usted no tiene que prometerle nada ahora a Dios, recuerda. Está sobre mejores promesas. Esto es porque es el tiempo de la ley. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa fue la oración de Ana. El sacerdote que estaba ahí la vio, Elí, dijo: oiga, esto está como borracha, porque comenzó a hablar y se le movían solo los labios, pero no escuchaba voz. O sea que era una oración mental. Era una oración mental. Ella le estaba diciendo a Dios cómo se sentía. ¿Y qué le expresó? Lloró abundantemente. Entonces ella fue y le oró a Dios sobre su circunstancia y situación. ¿Cómo es nuestra oración? Es hablar con Dios. Es que le cuentes a Dios tu situación, cómo te sientes, cómo eres. No necesitas usar ninguna oración pro forma, por favor, porque hoy te sientes de una manera con unas necesidades, mañana con otras necesidades te sientes de otra manera. En el día, en la mañana estás de una manera, al mediodía de otra y en la noche de otra.
La oración es del momento, cómo te sientes y las peticiones más profundas de tu alma. Eso a Dios. Y si hay que llorar abundantemente como hizo Ana, debemos de hacerlo. ¿A quién? Al Dios vivo. Al Dios vivo, a Él de rodillas del alma, no de cuerpo. Porque la persona puede estar de rodillas ante Dios en una parte física, pero su alma altiva. No, usted puede estar orando parado o sentado, pero con un alma necesitada, humillada ante Dios, sabiendo que Él es el Todopoderoso y que no hay nada imposible para Él y que Él va a hacer el milagro, que lo necesitamos. Entonces Ana oró de esa manera y Eli le dijo: oiga, ¿usted qué pasa? ¿Está borracha? ¿Está ebria? Y dijo: no, yo no estoy ebria, sino que he derramado el alma. Escucha, derramó lo más profundo de sus sentimientos, de su necesidad a Dios. ¿Cuántas veces necesitemos de entregar toda nuestra alma a Dios y contarle cómo nos sentimos? Debemos de hacer. Y mucho más en este tiempo que estamos viviendo, tan convulsionado, donde la mente se está viendo afectada. Recuerda que a medida que pasen los años después de la pandemia, decían, hay un problema, la mente de las personas. Y cada día en todo el mundo, cada día, la mente se está viendo afectada. Entonces, para nosotros, Dios nos llamó al reino, al principio. ¿Cuál es el principio? Pues hable conmigo, ya lo vimos. No se angustie, cuéntemelas a mí. La solución en el reino ante la angustia, la preocupación, es la relación con Dios. Por eso, en la mañana, al mediodía y en la noche. Ana lo hizo y le dijo el sacerdote: bueno, que Dios te conceda la petición. Pero mira lo increíble lo que es hacer eso usted del alma, cada día con Dios. Cuantas veces sean necesarias, los días, semanas que necesites hablar con Dios. Vamos a 1 Samuel 1:18. 1 Samuel 1:18. Y ella dijo, o sea, Ana: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, le dijo al sacerdote. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y comió y no estuvo más triste. ¿Cómo llegó Ana a la presencia de Dios? Triste, afligida. Lloró abundantemente, le contó a Dios su problema, le dijo que le diera un hijo varón. Un milagro, estéril, años, un hijo varón. Y esa oración no era ese día. Al leer usted la historia, ellos subían cada año. Y Penina se le burlaba. La vida no se la hacía fácil. Entonces Ana muestra en la oración y Ana le cuenta a Dios todo. Llegó al sitio, la presencia de Dios que estaba afuera en el templo, le derrama su alma, le cuenta cómo es. Al terminar de orar y al salir, dejar de orar, dice, y no estuvo más triste. ¿Ya había quedado en embarazo? ¿Ya Dios le había dado el hijo? Pues ¿cómo? No había tenido relaciones con el esposo. ¿Y por qué no estuvo más triste? ¿Por qué no estuvo más triste? ¿Por qué no estuvo más triste si no ha tenido la respuesta? ¿Por qué no estuvo más triste si todavía no está en embarazo? ¿Por qué no estuvo más triste si no se ha solucionado su problema, su dificultad? ¿Por qué no estuvo más triste? Dios hizo en Ana. Como Dios hizo en Ana, hace en nosotros. Recuerda que vimos en las predicas anteriores que cuando le presenta las peticiones a Dios, que es lo mismo que está haciendo aquí Ana, cuando usted le presenta, hay una promesa. Cuando usted le presenta las peticiones a Dios, cada día diferente: Señor, tengo este problema, los hijos, el trabajo, el dinero, las deudas, la salud, la familia, el papá, la mamá, el problema social. Cada cosa usted se lo presenta a Dios y le cuenta a usted cómo se siente, como Ana, afligida, triste. Usted le cuenta a Dios. Dios tiene una promesa que vimos que dice que Él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fue lo que le pasó a Ana. Y guarda los pensamientos y tu mente, la guarda, que usted no vaya a pensar cosas que no son, que la locura por allá que le lleva los pensamientos y termina haciendo uno cosas que dice, pero ¿a qué horas?
¿A qué horas pensé y a qué horas salí? Antes de hacer algo lo pienso, ¿a qué horas pensé y terminé haciendo esto? Dios se encarga de eso cuando en la mañana, al mediodía y la noche, como hacía Daniel, como hacía David, hablas con Dios y le dices, soy necesitado tuyo, sin religiosidad, a solas, que nadie sepa. Recuerda lo de Mateo 6:6, entra a tu aposento y en lo privado, que nadie sepa, habla a tu Padre que está en lo secreto. Esa oración solo supo el sacerdote. Esa oración no la supo el Cana, no la supo Penina. El sacerdote que la vio allá y Penina le dijo, mire, es que yo no estoy, sino que estoy triste y esto, y le contó. Pero el sacerdote le dijo, que Dios te conceda tu petición. No estuvo más triste. ¿Qué va a pasar lo sobrenatural cuando llegamos cada día una oración hacia Dios, no para que nos vean, no altivos, y nosotros le contamos a Dios lo más profundo? ¿Cómo nos sentimos? Lo que va a suceder es lo sobrenatural, te va a dar su paz, su gozo, y la situación sigue igual. Ana dejó de estar triste, comió, se fue feliz, como si ya tuviera el hijo en los brazos. Y no, estaba igual de estéril. Igual. Pero Dios hizo. Recuerda la promesa que tiene. Dios no miente. Es un pacto de gracia que es de promesas, un Dios que no miente, y nos movemos por fe. Entonces cuando te digan, bueno, ¿y usted dónde asiste? Somos una congregación, el cuerpo de Cristo, que llama la gracia a Dios porque predicamos la gracia. ¿Y qué es eso? Una relación personal con Dios. Dios dio la vida por ti, vive en ti, habla con Él. Entonces usted le anima y le dice, nosotros tenemos una comunidad en WhatsApp, yo le envío la invitación. Usted lo único que tiene que hacer es hablar con Dios en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Y qué hablo? ¿Cómo hablo? Yo no sé cómo hablar. Es que, no, eso hablar, eso poner unas oraciones todas bonitas, la gente habla todo hermoso. Así no se ora. Dios no mira si le hablas bonito, palabras rebuscadas, no. ¿Qué quiere Dios de ti? Usted le dice al amigo, no, es fácil. Señor, estoy triste por mi hijo, el trabajo, el salario, problema aquí, problema allá. Como usted se exprese, cuénteselo a Dios. Por la mañana, al mediodía, en la noche. Eso es gracia. Y lea su palabra para que conozca sus promesas, conozca, y Dios va a alumbrar tu entendimiento. Dios lo hace, no más. ¿Y qué rito tengo que hacer? ¿Ayunar? No tienes que ayunar. No tengo que ayunar para que me escuchen. No tienes que ayunar. Él ya venció. ¿Y tengo que ir a un lugar especial para que me escuchen? Tampoco tienes que ir a ningún lugar especial. Donde usted esté, en el trabajo, en la casa, de vacaciones, en la playa, en el monte, donde usted esté, en el lago, en la calle, donde usted esté, en el transporte, usted ora. ¿Cómo hizo Ana? Mentalmente. Se mueven los labios. Yo que ni necesitas mover los labios, pero habla. Usted lo hace, se lo cuenta al familiar amigo. Eso es gracia. Pero ¿cómo así si yo donde voy ayuno? Estudio bíblico, y le animamos y comienza un proceso donde Dios hace en la persona para ver la verdad, que es el pacto de gracia. Entonces, familia, mira todo lo que hemos visto sobre la oración. Y todo lo que hemos visto es para que lo apliquemos, por favor. Lo apliquemos. Gracia es, primera parte, oír, segunda parte, hacer. Si oímos y no hacemos, nos engañamos a nosotros. ¿Y por qué mantengo angustiado y preocupado y desesperado? ¿Estás haciendo lo que dice la palabra? ¿Estás haciendo lo que dice la palabra? No, es que yo no creo que sea tan fácil. Eso necesita un sitio especial, que uno siente emociones, o aguas, o pirámides, no, haz lo que dice la palabra. Dios te llamó. Familia, Dios te llamó. No te llamó una denominación natural y terrenal. Somos los espíritus hechos perfectos, familia. El cuerpo de Cristo, la familia de Él. Iniciemos. Si no has iniciado, inicia. Lo importante es hoy, no ayer,
ni mañana. En el reino lo importante es hoy. Inicia. Anima a tu familia de amigos. Ora por ellos, porque esto no es por obligación. Familia, el pacto de gracia, el evangelio no es por obligación. Si nos corresponde dar la palabra, animarlos, orar por las personas, hacerlo una y otra vez. Pero Dios es el que hace la obra. Maravilloso de descanso. Dios la hace, Él no miente. Entonces, familia, Dios nos ha dado unas herramientas maravillosas. Es la página. Gracias a Dios tenemos contenido. Entonces, ya son 3 mensajes diferentes. La palabra es la misma. Entonces, le animamos a hacerlo. Todo lo que hemos predicado sobre la oración, comencemos a aplicarlo. Y recuerda, para finalizar, la promesa de Efesios 3:20, así como cuando Ana terminó de orar, no estuvo más triste, y usted al seguir la historia, ¿qué sucedió? El milagro, lo imposible. Entonces, cuando usted esté orando por la situación de sus hijos, Dios va a hacer lo imposible, lo saca del lodo cenagoso y lo trae a la palabra. Cuando usted esté orando, derramando el corazón, no van a repeticiones de su alma, de su necesidad sentida. Eso no es vano, eso es real. Usted le está depositando todo a Dios. Entonces, en el trabajo, la relación con el hogar, la familia, con el esposo, la esposa, en su economía, poco a poco se va a notar, porque Dios no miente y el milagro sucede, como dice Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso, o sea, Jesucristo el Señor que vive en ti, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, para hacer todas las cosas. Cada uno pedimos algo diferente. Cada uno tenemos necesidades diferentes, cada uno tiene situaciones por resolver diferentes. Todas esas situaciones que usted se las deja a Dios, te va a dar más de lo que pides y entiendes. ¿Dios miente? Familia, Dios no miente y su palabra se cumple. Así que vamos a orar. Padre, pedimos para que en esta semana, Señor, seas tú guardándonos y apartándonos del mal. Que nos guíes con tu palabra. Señor, que cada persona que has llamado a la congregación tenga cada día esa relación personal contigo, Señor. Sin ritos, sin penitencias. Que cada día, cada persona valore lo que significa hablar contigo y leer tu palabra. Colocas ese sentir en cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, cuando cada uno leamos tu palabra, sea clara, Señor, para hacerla. Que cada uno al leerla, Señor, podamos vivir por fe, hacerla, sabiendo que eres un Dios que no miente y que tu palabra se cumple. Sabiendo que nos has llamado una vida sobrenatural que solo tú brindas. Una vida de paz, de gozo y de plenitud. Solo tú brindas eso en nuestro interior, Señor. Y no solo eso, sino que nos promete que afuera nos das más de lo que pedimos, que nos concede los deseos del corazón, Señor. Padre, te pedimos para que no nos metas en tentación. Señor, tú conoces las necesidades de cada persona y de cada familia en su área económica. Te clamamos, Señor, por los empleos, por los ascensos, para que cada día seamos diligentes, Señor, organizados cuando llegue la provisión, a administrarla sabiamente, Señor. Te pedimos por los negocios existentes, para que nos des sabiduría, Señor, a cada persona, ideas, para que seas respaldándolos y que crezcan para tu gloria, Señor, que sean de bendición a muchas otras familias. Padre, te pedimos, Señor, por las personas que tienen alguna dolencia en la congregación. Tú nos has llamado a una vida sobrenatural, una vida que para ti no hay nada imposible ni difícil, Señor. Al nosotros descansar nuestra alma, tenerla cada día más tranquila, Señor,
Vamos a disfrutar de tu paz y cada día va a ser claro de que no hay nada imposible. En tu cuerpo, Señor, te has llevado las enfermedades y por tu llaga hemos sido curados. Padre, oramos para que cada cuerpo, cada uno de nosotros, nuestro metabolismo funcione adecuadamente, como lo has formado, como creaste cada órgano, cómo debe funcionar, Señor, para que lo haga. Para que lo que esté funcionando mal, la neurona, las células, Señor, seas tú haciéndola nueva, nuevos órganos, nuevos sistemas. Para ti no hay nada imposible ni difícil, Señor. Creemos en lo que hiciste. Por eso puede haber una nueva sangre, un nuevo hígado, Señor, un nuevo sistema circulatorio, respiratorio, la piel, los huesos, fortalecer los músculos, Señor, establecer una neurona. Para ti todo eso es fácil y sencillo y simple, Señor. Clamamos por esos milagros en cada familia de la fe para tu gloria y que sean escuchadas, Señor, esos testimonios. Pedimos para que durante esta semana nos guíes con tu palabra y que tu gozo y tu paz inunden nuestra alma. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.